Por supuesto, el trabajo está lejos de ser finalizado, incluso si una gran cantidad de información sea ingresada y almacenada dentro de la construcción virtual. La documentación arquitectónica, sin embargo, incluye muchas interpretaciones de la misma vista del edificio. Por ejemplo, para una planta determinada del edificio, tendremos que generar un plano de construcción, un plano de techo reflejado, un plano para los acabados de pisos, un plano estructural, un plano de mobiliario y así sucesivamente. Hasta ahora solo hemos utilizado una parte del navegador, que es la parte del mapa del proyecto. Hagamos clic en el icono a la derecha Mapa de vista. Esta parte lista los planos en lugar de los pisos. Por supuesto, un plano puede mostrar un piso, una sección o un detalle. En el apartado RCP hacemos doble clic en First Floor Plan. El plano de techo reflejado de la planta baja aparece inmediatamente. Una diferencia es obvia. Vemos las tejas del techo reflejado y los elementos de iluminación. Estos deben haber estado en una capa de la misma carpeta RCP. Las capas son como hojas de papel calcante que se colocan unas encima de otras. Los elementos que tienen características comunes, como muros exteriores, muros interiores, mobiliario, etc., deben ser colocados en una capa común, de modo que su visibilidad pueda ser regulada en conjunto. Otra diferencia significativa se hace visible únicamente si nos acercamos al interior del edificio. Las puertas son mostradas con sus aberturas únicamente, como es habitual en un plano de techo reflejado. Existen 6 factores diferenciadores para una vista. En el navegador, hagamos clic en el botón inferior Definiciones. 1 es la combinación de capas que determina qué capas deben activarse o desactivarse en una vista en particular. Aquí las combinaciones de capas fueron creadas y nombradas con anticipación. Por ejemplo, la que estamos viendo aquí es llamada plano de techo reflejado. El otro factor es la escala del dibujo. Por ejemplo, los planos que se presentan al municipio para su aprobación tienen una escala más pequeña que la documentación de construcción. En Archicad, los objetos como puertas, ventanas u otros elementos personalizados tienen una escala sensible, es decir, su representación en 2D depende de la escala actual del dibujo. El tercer factor es la visualización de estructura. Esta función nos permite visualizar los elementos de construcción en diversas formas, dependiendo de cómo se definen sus componentes. Podemos elegir una de las siguientes opciones: modelo completo, sin acabados, núcleo solamente o núcleo de los elementos de carga solamente. El cuarto factor es el conjunto de plumas. Podemos definir diferentes grosores de línea para diferentes colores. El siguiente factor es el llamado opciones de vista de modelo. Estos parámetros controlan el comportamiento de los elementos de Archicad más allá de simplemente alternar su visibilidad. Estas combinaciones también fueron creadas y almacenadas con anticipación. El último factor es el de fase de rehabilitación. Podemos proporcionar información visual sobre el estado de cada elemento en una etapa particular de un proyecto de renovación. Una vista se define por estos factores, además del nivel de acercamiento actual y las dimensiones. Mediante la paleta Opciones rápidas, podemos cambiar estos parámetros para la representación del proyecto actual. Para activar esa paleta, damos clic en el menú Ventana, apuntamos en Paletas y clic en Opciones rápidas. Hagamos clic en cualquiera de estos botones y veamos los cambios que ocurren cuando cambiamos los ajustes en el plano de piso. Tengamos en cuenta que la configuración actual en las opciones rápidas no se guardan en las vistas de forma automática. Ahora que sabemos cómo navegar en el modelo y en el proyecto, en el siguiente capítulo veremos la forma de construir nuevos elementos. Finalizamos cerrando el archivo, dando clic en el menú Archivo y clic en Cerrar proyecto.